Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ser, que constantemente se recuerda que lo que es, ¿qué te puedo decir? Esencia, totalidad, unicidad, lo que se le conoce como no dual, es simplemente lo que es y nada más. Entonces, la frustración que surge constantemente es que el individuo, la apariencia de un yo, quiere de alguna forma tener la experiencia de ser, sin darse cuenta que ya es el ser. Y la identificación con el individuo es el obstáculo mismo. Entonces, obviamente, las palabras aquí no sirven para darte una experiencia ni ninguna contestación, porque las palabras surgen de un aparente yo, de un aparente individuo, y lo único que pueden hacer es apuntar, nada más. Entonces estos videos son un recordatorio constante hacia donde apunta el mensaje, pero no es para que hagas nada especial de las palabras, ni para que te quedes con ellas. Es simplemente como un recordatorio constante, de manera que se asienta el hecho de que simplemente soy. ¿Sabes que soy? Estoy hablando de todo, no de yo como persona. Pero de nuevo, aquí es donde el lenguaje nos limita. Entonces, en el guión que me ha tocado vivir, pues obviamente se hacen preguntas y aparenta que hay un yo que está compartiendo comentarios, pero esta es la mente hablándose consigo misma. Y bueno, vamos a mirar la pregunta que se me hace para que tú veas entonces. Te voy a compartir el comentario que le ofrecí ya en escrito, pero de todas maneras también vamos a elaborar en este video para que de nuevo entremos un poquito más a fondo para que tú veas que esto es muy simple. La persona me pregunta: hola Nick, quisiera preguntarte ¿cuál es la práctica que más te ha servido para descubrir eso que eres realmente? Para no identificarte con el personaje. He practicado mucho la autoindagación de Ramana y no me ha servido mucho. También los espacios de silencio y solo percibirme como conciencia, la manera que propone ciertas personas que exponen este tipo de material. Y por momentos el personaje se disuelve un poco más. Entonces la primera respuesta que le compartí fue: no hay ninguna práctica, esa es la paradoja. La práctica implica un yo que está haciendo una práctica. Entonces después me responde: entonces si no hay práctica, ¿cómo puede desaparecer el falso yo? Lo comprendo intelectualmente, pero la identificación continúa. Y le comparto: el falso yo no puede desaparecer porque el falso yo no existe. Pero estás haciendo una pregunta que obviamente apoya la creencia en un falso yo. Es un callejón sin salida. Es decir, esa pregunta que surge a través de ti es el falso yo y por eso no se puede deshacer a sí mismo. A eso se debe que toda filosofía apunta al silencio. No hay ninguna práctica, pues de nuevo, ¿quién estaría haciendo la práctica? Y si tratas de hacer otra pregunta, nos vamos a quedar corriendo en círculos indefinidamente. ¿Ves el juego? Entonces vamos a mirar esto, vamos a explorarlo aquí. La palabra práctica hay que utilizarla aquí con mucho cuidado, porque a lo que voy es que la identificación con este yo es el problema. Ese es el único problema. Pero ahora que la mente está identificada con este yo, ahora de alguna forma queremos volver a recordar eso que soy, pero lo queremos hacer a través de la identificación con este yo. Y eso todo lo que hace es que lo retroalimenta. Por lo tanto, vamos a ponerlo de esta manera. Y por eso es que soltar es de lo que siempre se está hablando. Y no es que se pueda soltar porque no hay un yo que suelte, pero es que tú, como te habrás dado cuenta, el lenguaje nos limita. Por ejemplo, ahora mismo, ¿tú estás haciendo alguna práctica para respirar? No, ¿verdad? Respirar es un ocurrir. ¿Tú ves? Que se toma ya por sentado. ¿Tú estás haciendo alguna práctica para mirar? No. Mirar es la naturaleza del ocurrir. Se ha tomado por sentado. ¿Estás haciendo alguna práctica para escuchar? No.
tú ves todo eso está ocurriendo muy orgánicamente. Eso que tú eres es eso que ya de por sí es. Y no tienes que hacer nada para recordar que eres eso. Lo que pasa es que al identificarte con este yo, has pasado por alto que ahora mismo descansas en eso que es. Entonces, ¿por qué dije que hay que usar la palabra práctica con un poquito de cuidado aquí? Porque si me está preguntando qué es lo que yo no hago absolutamente nada. Pero para efectos, tú ves, y aquí es donde se pone interesante el lenguaje, pero para efectos de algún tipo de qué sé yo, qué es lo que aparentemente la vida a través de mí se encuentra haciendo, es constantemente reconocer que todo es falso. Pero de nuevo, aquí es donde tenemos que mirar esto con mucho cuidado. No es que yo estoy constantemente reconociendo de que todo es falso. En un principio sí, utilizamos las palabras para que recuerdes que todo es falso. Pero según esto más se va asentando, lo que es que la vida ahora mismo es un ocurrir. Por ejemplo, yo no me encuentro reconociendo que todo es falso. Ya eso se da por sentado mientras todavía está teniendo la apariencia de que hay un yo que está observando. Entonces, ahí tú me preguntas, ¿cuál es mi práctica? Pues yo no tengo ninguna práctica. Pero si tú crees que práctica se podría utilizar para efectos de decir, reconocer que todo es falso, bueno, lo podrías decir, pero de nuevo, en el momento que tú lo ves como algo que tú estás haciendo, ahí caes en la trampa de nuevo. Por eso es que, de nuevo, las palabras se asientan. Cuando yo escribí el cuarto libro, que soy en lo que todo aparenta parecer y desaparecer, yo no hice ninguna práctica para tener esa experiencia que compartí cuando me levanté un día por la mañana y me di cuenta que de buenas a primeras soy en lo que todo aparenta parecer y desaparecer. Eso simplemente fue una toma de conciencia que tuvo lugar. Y yo he compartido un par de experiencias. Una fue cuando yo estaba con una pareja hace muchos años atrás, que íbamos caminando por la playa y un día yo estaba muy movido, había un movimiento muy fuerte en mí, mucho sufrimiento, y de buenas a primeras ella dijo algo. Sabemos que ella no dijo nada. La única mente que está soñando todo, pues a través del personaje ella dice unas cosas, siempre se lo está diciendo a sí misma, o sea, la mente a sí misma. Y de buenas a primeras fue como que esas palabras, no sé qué fue lo que ocurrió, que se cayó todo el sufrimiento, se cayó, desapareció como por 3 minutos. O sea, fue una cosa impresionante. Yo no hice ninguna práctica para que eso tuviese lugar, ni estaba preparado para eso. Todas las personas que han tenido un despertar espiritual, generalmente cuando las entrevistan, muchos de ellos ni siquiera tenían nada que ver ni con la espiritualidad, ni con religión, ni con nada. Pueda que alguna persona haya estado envuelta en la metafísica o en la práctica espiritual, pero generalmente nada, simplemente son movimientos espontáneos que han tenido en su vida y ni siquiera entienden qué es lo que pasó, y a veces muchos empiezan a pedir ayuda, a buscar por qué está pasando conmigo. Por eso habrás visto el tercer libro, no es locura, estás sanando. Es para que te des cuenta que no está pasando nada malo, no te asustes, simplemente es que estamos acostumbrados a vivir desde una perspectiva concreta. Yo soy este individuo, todo lo que percibo lo estoy percibiendo yo, las cosas me suceden a mí, son mis pensamientos, son mis sensaciones. Y de buenas a primeras, cuando hay un cambio de conciencia, que todo se revierte y es como que soy y ya nada más, no hay un yo personal, lo que hay es lo que es. Pensamientos simplemente se ven como manifestaciones espontáneas en la conciencia, sensaciones como manifestaciones espontáneas en la conciencia. Esta conversación es una manifestación, no es una conversación, tú y yo no estamos hablando, pero este video, esta interacción aparente, es una manifestación espontánea en la conciencia. Entonces, como te habrás dado cuenta, yo no vivo haciendo ningún tipo de práctica, simplemente hay un reconocimiento de que todo es una manifestación espontánea en la conciencia, y entonces la vida se vive desde ese espacio. ¿Y qué ocurre? Que la experiencia se vive desde otra manera, de otra perspectiva. Entonces, una de las cosas que la persona decía aquí, he practicado mucho la autoindagación de Ramana y no me ha servido mucho. De nuevo, porque hay una identificación con un yo que está haciendo una práctica y está tratando de esperar un resultado. No me ha servido mucho. ¿Cómo que no te ha servido mucho? ¿En qué sentido? Porque tienes una expectativa de que si hago esa práctica voy a tener algún tipo de experiencia, pero ¿de qué experiencia estás hablando? Estás pasando por alto que ya esta es la experiencia. Entonces dice
También los espacios de silencio y solo percibirme como conciencia. De nuevo, hay un yo que está tratando de percibirse como conciencia, pero es que tú eres conciencia. Tú no puedes percibirte como conciencia porque percepción implica dualidad, implica sujeto y objeto. ¿Tú ves? Tú no tienes que percibirte como nada, ya eres. Ese es el punto. Y dice, también los espacios de silencio y solo percibirme como conciencia, la manera que supone estas personas que está hablando. Y por momentos el personaje se disuelve un poco más. De nuevo, el personaje no se puede disolver un poco más, porque o el personaje es o el personaje no es. ¿Entiendes? La luz o es la luz o es la oscuridad, pero no hay un poquito de luz, un poquito de oscuridad. ¿Tú ves? Esa es la trampa. El personaje se disuelve un poco más. No, ahora mismo, este instante ya es. Aquí yo no estoy un poquito más disuelto o menos disuelto. Simplemente hay una toma de conciencia que es, nada más. Esto simplemente aparenta ser una manifestación espontánea en la conciencia, final de la historia, eso es todo. Esto no es un misterio. Lo hemos hecho un misterio cuando de buenas a primeras tienes una percepción, una idea de cómo debería ser, que ahí es donde te confundes con la pregunta, cuando estás hablando que practicas la tu indagación y como que no te sirve de mucho. ¿Por qué no te sirve de mucho? Porque quizá tienes un concepto de que si yo de verdad estuviese realizado, me sentiría de otra manera. No debería tener dolor de estómago, no debería tener dolor de cabeza, no me debería enfadar, no me debería sentir de esta manera. Deberías... No. Esto es, eres la totalidad misma, eres eso que las palabras no pueden describir, y todo lo que tiene lugar dentro del mundo de las apariencias también forma parte de todo eso. Son diferentes expresiones de ese mismo amor, no importa la forma que tomen. Lo que pasa es que al identificarte con la forma ya se pierde la pelea, y desde ahí es que estamos tratando de hacer todo tipo de cosas para tratar de llegar o ser algo que... ¿Qué? Explícame, ¿cómo? Si acaso la pregunta que yo te haría, yo creo que esta sería la mejor pregunta, y tú que estás viendo este video te recomiendo que te hagas esta pregunta. ¿Cómo tú crees que tú te deberías sentir si estuvieses realizado? Hazte esa pregunta. Y ahí te vas a dar cuenta por qué estás pasando por alto la realización en la que ahora mismo vives. No como persona, pero como conciencia. Si yo estuviese autorrealizado me sentiría de esta manera. Ahí caíste en la trampa. Entonces te vas a poner a hacer todo tipo de prácticas con la esperanza de que te vas a sentir de esa manera. ¿Tú ves? Es como si yo estuviese sintiendo una meditación y dijese, es que estaba en una meditación y sentí que estaba conectado con mi fuente. Y ahora que estás hablando conmigo, ¿no estás conectado con tu fuente? Porque en esa meditación te sentiste de cierta manera, y eso es estar conectado con tu fuente. Pero ahora que estás escuchando este audio o este video, no estás conectado con tu fuente. ¿Tú ves qué trampa sutil? Ya es, esto es. Por eso es que estas palabras apuntan, y quizá en algún momento te cae el ¡voilá! Ahora te das cuenta, siempre he estado iluminado, solo que yo creía que la iluminación lucía de cierta manera. Tú nunca no puedes estar iluminado porque tú eres la iluminación misma, pero no es una cosa, no es conceptual, es simplemente la naturaleza de lo que eres. No importa lo que esté teniendo lugar en tu vida, no importa la experiencia que sea, si estás enfermo o estás sano, si tienes dinero o no tienes dinero, si estás sufriendo o no estás sufriendo, si tienes miedo o no tienes miedo. No importa cuáles sean las sensaciones, todas esas cosas despojándolas de significado, reconociendo que nada significa nada, y eres la experiencia misma, la existencia misma, ¿entiendes? Eres esa existencia donde todo es bienvenido, donde todo... Tú ves, esto es lo que estamos apuntando constantemente en estos videos. Esto es nada más, esto es. Ya una vez que esto se pilla, ahora es simplemente cuestión de observar cómo la vida te va viviendo con todos sus diferentes movimientos. Y no los etiquetas ni positivos ni negativos, simplemente lo ves como movimientos que tienen lugar. Y siempre y cuando no hay identificación con este yo, no hay miedo a, entre comillas, morir. Por lo tanto, cuando vienen movimientos que podrían poner en amenaza la identificación con este yo, ya simplemente no te distraen.
¿Tú ves? Porque ya hay una parte que dice, estoy dispuesto a ya, yo no soy este individuo, mejor dicho. Al no ser este individuo, nada le puede ocurrir. Sí, en el mundo de las apariencias aparenta que si un carro te atropella, te duele y eso sí, pero lo que estamos hablando es que a nivel psicológico ya hay una toma de conciencia de que sabe que no soy este individuo, que simplemente soy, descanso en eso que soy. Y entonces ese descanso es hacia donde invitan las palabras constantemente. Nada más, esto es muy simple. Esto no es ningún misterio. Esto es tan obvio, tan obvio. Ahora mismo este instante es, ¿qué necesita este instante? ¿Cómo tendría que ser diferente para que tú creas que estás más iluminado o iluminada o avanzado o avanzada? O sea, en esa pregunta que me acabas de hacer, ¿qué tendrías tú que hacer ahora mismo para que este momento sea de la forma que tú crees que debería ser? ¿Por qué tendría que ser diferente si ya es? ¿Ves? Entonces, repito, la única frustración que tú tienes aquí con tu pregunta, y es muy obvia, es que tú dices, ¿cuál es la práctica que te ha servido para descubrir eso que soy, eso que realmente eres? Paradójicamente, ninguna práctica. Si acaso la contestación sería soltar toda práctica y ya decir, me da igual. Mira, hay una historia de un estudiante y un maestro. Entonces el estudiante le dice al maestro, maestro, ya sé lo que es la iluminación, y lo escribe y todo y se lo presenta al maestro, y el maestro agarra ese papel que él había escrito describiendo lo que es la iluminación y entonces agarra, lo rompe y lo tira en una basura. Entonces el estudiante se va. Entonces un día tiene una comprensión, ya sé lo que es la iluminación. Entonces viene y le escribe en un pedazo de papel lo de todo lo que es la iluminación, se la lleva al maestro y entonces el maestro lo mira, agarra el pedazo de papel, la rompe y la tira a la basura. Y el estudiante se frustra y entonces se va. Pasan como 6 meses y el maestro se da cuenta que el estudiante como que no lo escucha, o sea, no lo visita ni nada. Entonces el maestro va donde él y le dice, oye, veo que hace tiempo que tú no pasabas por aquí, quería ver si todo estaba bien, qué está pasando contigo, o sea, qué ocurre. Y el estudiante le dice, ay, ¿qué importa? Y entonces en ese momento el maestro dice, ¡voilá! Perfecto, te iluminaste. Cuando ya no te importa, entonces es que está la ventana abierta para que reconozcas la iluminación en la que ahora mismo descansas. La búsqueda es el obstáculo y por eso en el Advaita, creo que es el Advaita, o te dicen que el buscador es lo buscado. ¿Entiendes? La búsqueda es el obstáculo mismo, porque ¿quién es el yo que está buscando? No hay nada más que hacer, ya todo está hecho, ya todo es. Esta es la iluminación. Felicidades, estás iluminado o iluminada, quien sea que me hizo la pregunta. Esto es, ya está, final de la historia. Este es el misterio. Ahora simplemente vives tu vida normal como dicen en el Zen. Antes de la iluminación carga agua y corta madera. Después de la iluminación carga agua y corta madera. Porque nada va a ocurrir. Nada va a ser diferente. Todo es exactamente igual. Salvo que la mentalidad con lo que lo estás viendo. Sigues viviendo tu vida normal, pero esta comprensión no es una cosa que se puede explicar. Esta comprensión es simplemente lo que naturalmente tiene lugar. Y aquí estamos constantemente, si acaso, removiendo. No estamos tratando de añadir información para que tú tengas una experiencia, no. Aquí se está removiendo, así que si de nuevo, si quieres utilizar la palabra práctica, para mí es simplemente reconocer desde que me levanto por la mañana que todo es falso y no involucrar la mente con las cosas. Simplemente mi vida la vivo normal. Lo que sea que esté sintiendo simplemente es eso, no significa nada. Lo que sea que esté ocurriendo es simplemente eso, no significa nada. Lo que sea que esté pensando o los pensamientos que surjan, sea lo que sea, nada significa nada. Y en ese espacio de total apertura y comprensión, reconociendo que simplemente soy, y de hecho no hay un yo que lo esté reconociendo, pero de nuevo es como las palabras nos limitan. Observo la vida vivirme y ya está. No tengo idea de lo que va a ocurrir ni nada, simplemente estoy constantemente, tú ves como si hubiese constancia, como si hubiese tiempo y espacio. Repito, limitación del lenguaje. Y ya es. Este instante es
Este instante que ahora mismo estoy haciendo con esta cámara filmando este video, esto es, y el instante, eso es lo que es, no hay nada más. Yo no hago nada en lo absoluto. Simplemente observo cómo la vida me está viviendo hasta que se supone que ya este cuerpo se deje a un lado. Y entonces ahí es donde se disuelve en la nada esta apariencia que no es nada, que no significa nada, que es tan irreal como todo lo que es perceptible, que aparentemente surgió de la nada. Porque lo que soy es la nada. Soy la nada que es el todo, soy el todo que es la nada. Simplemente soy, simplemente es. Y la identificación con este yo es el obstáculo. Y por eso es que constantemente recordamos que para que eso que eres, que no se puede describir en palabras, pueda resplandecer, pueda ser, la identificación psicológica con este yo tiene que desaparecer.